Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al programa Liderando la Transformación 2.0 de Hub Radio, el cual sale a toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa los jueves a las 17 horas, hora Chile. Acá conversamos sobre temas que transforman empresas y sociedades, como son emprendimientos transformadores, tecnologías disruptivas, también liderazgo femenino y equidad de género, transformación digital y cultura y liderazgo organizacional. Y hoy, en nuestro segundo programa del 2022, vamos a conversar sobre la neurociencia aplicada al cambio organizacional con Bruno Heufelder. Bruno es ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María y actualmente es consultor independiente en metodologías ágiles y procesos de cambio. Es uno de los 130 instructores internacionales certificados para llevar el trabajo del doctor Joe Dispenza, conocido como NeuroChange Solutions, al mundo corporativo. Bruno tiene más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo para el área de tecnologías de la informática y telecomunicaciones en empresas multinacionales. Y su foco principal es el cambio personal y organizacional para lograr resultados sustentables. Está convencido que la inteligencia emocional es la clave para que un equipo de trabajo impulse el crecimiento de una empresa. Para lograrlo, la comprensión de la conexión del cerebro con el cuerpo es la puerta para lograr cambios permanentes en cualquier ámbito de la vida. El trabajo de Bruno es conectar con las personas en las organizaciones para ayudarlos a evolucionar a través de un nuevo modelo mental que los ayuda a transformar de adentro hacia afuera para alcanzar resultados sobresalientes. Bruno, gracias por aceptar la invitación al programa Liderando la Transformación. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la invitación, es un placer. Que bueno, me habían preguntado, oye, Bruno, ¿hablará español? ¿Cierto? Cuéntanos por qué hablas español y dónde estás en este momento. Bueno, algo de español me queda. Bueno, yo me crié en Chile, en el sur, en la novena región, en Gorbea, fui al colegio en Temuco, estudié Ingeniería Civil Electrónica en la Santa María, donde nos conocimos con Tania también, y estuve trabajando algunos años en Chile y el 2001 me vine a Suiza, estoy en Suiza, en la ciudad de Berna, que es la capital de Suiza. No es tan conocida como Ginebra o como Basilea o Zúrich, pero es la capital. Y aquí estoy desde el 2001, ya son más de 20 años, con mi mujer que también es de Chile, es de Viña, y tenemos 4 niños y estamos muy bien en Chile, en Suiza, perdón. Gracias, Bruno. ¿Viste? Para que salieran de la duda que me decían, bueno, ¿y habla español? Claro, pues sí, Bruno es chileno, pero está en Suiza. Bueno, vamos con el tema en palabras simples. ¿Qué es la neurociencia y en qué nos puede ayudar? Bueno, en palabras simples, la neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso. O sea, desde el punto de vista científico se estudia la neurociencia y es muy multidisciplinaria porque abarca psicología, anatomía, neurobiología, y mientras más se está estudiando, más temas están entrando en la neurociencia. Y en particular a nosotros nos interesa cómo podemos usar los conocimientos de la neurociencia para acompañar los procesos de cambio personal y también grupal o en el caso de una empresa, el proceso de cambio grupal. Y hacerlo en forma sustentable, porque cambiar en castellano decimos del dicho al hecho hay mucho trecho. Si yo quiero, no sé, empezar a correr en un triatlón o algo así, desde el deseo de hacerlo hasta llegar a la primera carrera con un buen rendimiento, es una diferencia muy grande. Y lo más difícil del cambio es realmente hacer los pasos que necesarios y no quedarse en, no, hoy día no tengo ganas o hoy día no, o no puedo, tengo miedo, no me atrevo, lo que sea. Porque
en las personas, ¿cómo funciona entonces la neurociencia para que logremos hacer cambios? ¿Cómo operaría esto? Bueno, hay muchas formas de mirarlo, pero uno de los aspectos que yo encuentro muy simple de entender es en el momento de cómo funcionamos en el estrés. Estrés es cuando el cuerpo y la mente se sale del equilibrio, de la homeostasis, como se dice, todo tranquilo y de repente hay una situación de estrés. Ahora, el estrés puede ser un estrés real, quizá un ataque personal o en el caso de los animales, el león que persigue a la cebra o algo así, pero también puede ser un estrés percibido. Y nuestro cuerpo reacciona en forma natural al peligro, a la amenaza, con lo que se conoce como el flight or fight reaction, o la reacción de lucha o huida, y es una reacción automática. Se podría comparar como cuando hay fuego, vienen los bomberos y estamos en situación de incendio. Es un programa especial que para la situación de amenaza está muy bien adaptada porque está ahí para luchar, para arrancar, para sobrevivir. El problema es que, y eso en corto plazo está bien, el problema es que si el estrés se mantiene alto y nuestra mente es tan maleable y creativa que puede ser un estrés percibido o real y nos quedamos con la reacción de estrés y no tenemos la amenaza real del entorno natural para el cual esto se evolucionó a través de las generaciones. Entonces el problema es que el cuerpo reacciona al estrés y la reacción al estrés cambia los latidos del corazón, aumentan, cambia la presión, eh, se, se libera energía para poder reaccionar a esta pelea o a la huida y toda esa energía que liberamos para reaccionar al exterior, después nos falta en los sistemas internos, porque una de las cosas que, por ejemplo, sucede en esa situación es que se detiene la digestión, se detiene el crecimiento, se detienen el cerebro pasa a un estado especial que está totalmente focalizado al entorno, al ambiente, al cuerpo con el que quiero sobrevivir y al tiempo voy a alcanzar a arrancar o a sobrepasar a mi amenaza. Y eso, para esa situación, está perfecto. Muchas veces uno ha escuchado en una situación de estrés, uno sacó una fuerza que no sabía que tenía. Para eso está perfecto. El problema es que si eso se torna continuo y ya no estamos en una situación de estrés real, y en esa situación en esa reacción, en ese estado de flight or fight, estamos con un modo de supervivencia y nuestra atención, como decía, está puesta en un programa de lucha, de emergencia, de supervivencia y nos ponemos egoístas, porque yo no confío en mi entorno si estoy en una amenaza, no confío o sea, por ejemplo, si voy caminando en la oscuridad y alguien me amenaza, yo no confío en esa persona. O puede ser que incluso solo me quiera saludar, pero tengo miedo. Nos bloqueamos ante las situaciones, o sea, nuestro cuerpo nuestro cuerpo y nuestra mente se bloquea, nos ponemos egoístas, egocéntricos, porque queremos sobrevivir la amenaza, que en el caso de la amenaza natural está perfecto, pero en el caso de una amenaza percibida, que sea una discusión con el jefe o una discusión con la esposa o el marido o con los niños, no es algo que necesite una reacción corporal. Entonces, estamos ahí en un estado de ser que es óptimo para una lucha, pero no es óptimo para escuchar una opinión distinta, para confiar en una persona que quizás no conocemos, para colaborar, para dejar de competir, porque estamos muy, muy cerrados en los sentimientos y formas de pensar egoístas. Y entonces si uno piensa que en las empresas, en el mundo de las empresas, estudios dicen que 60-70%
de los pensamientos y de los sentimientos de la gente son negativos y son reacciones al estrés. Entonces ahí es muy fácil entender por qué en esa situación de estrés, real o percibido, es difícil lograr fomentar la colaboración, lograr que la gente escuche nuevas ideas, estén abiertas para crear, para innovar, porque están bajo la presión del estrés. Entonces, ¿de qué forma lo podemos aplicar entonces en empresas? Bueno, una forma muy, o sea, normalmente lo que hacemos es primero hacer un curso donde la gente aprende estas cosas, lo que describí recién es una parte de uno de los capítulos del curso, y la idea es que las personas se den cuenta de sus situaciones de estrés y cómo lo pueden percibir y qué pueden hacer para salir de la supervivencia a la creación. Porque en la supervivencia también el cerebro está trabaja como en compartimentos aislados. No tenemos una visión general de las cosas, tenemos dificultad de ver las cosas en forma holística. Y salir de esta forma de modo operación de supervivencia a la creación, a relajarse, a cambiar activar, en vez de activar el sistema nervioso simpático, activar el sistema nervioso parasimpático para lograr tener un mejor funcionamiento del cuerpo, pero también estar más abierto a la creatividad, a escuchar las ideas distintas de los colegas y eso como base para crear un cambio, sea superar algún desafío o alcanzar alguna meta. Ahora, hasta ahora todo lo que he dicho ha sido en forma individual, el individuo. Por eso nosotros decimos cambio de dentro hacia afuera. O sea, si yo quiero lograr un cambio en la empresa, sea yo como líder o yo como empleado, independiente del trabajo, del nivel que esté haciendo, si yo quiero adaptarme más fácil al cambio o ser un buen ejemplo dentro de la empresa, primero tengo que ver qué son los temas en los que los que yo tengo que trabajar para salir de ese estado de estrés. Y ahí el modelo básico que usamos para trabajar con la gente es la idea de que tu personalidad crea tu realidad personal. O sea, podemos decir, tu personalidad crea tu vida, tu realidad personal o tu vida. Y tu personalidad es tu forma de pensar, tu forma de actuar, o tus comportamientos y hábitos, y tu forma de sentir. Es decir, si yo quiero cambiar algo en mi vida o en mi realidad personal, tengo que observar y cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar y mi forma de sentir. Y la mayoría de la gente lo que hace es que espera que algo afuera cambie sin que yo cambie. Y eso no funciona. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar y mi forma de sentir para lograr un cambio sustentable afuera, un cambio real, lograr realmente un cambio que perdure. Y de esta forma trabajamos entonces con individuos o con equipos para que juntos aprendan primero a darse cuenta de estas cosas, porque no es una forma típica de enfrentar una reunión o enfrentar una discusión. A ver, momento, ¿estamos en estado de supervivencia? ¿Estamos discutiendo en voz alta? ¿O estamos relajados, contentos y viendo un futuro mejor? Porque una de las cosas que también pasa en esta situación de supervivencia es que solamente vemos el futuro en forma escéptica, basado en la situación, en un pasado quizás no tan exitoso, y proyectamos todos los miedos y todas las inseguridades y todas las rabias y todas esas cosas hacia el futuro. Y si queremos tener un cambio realmente sustentable hacia un futuro más positivo, tenemos que salir de esa forma, y si lo hacemos en grupo, entramos en el flow que se habla también en los deportistas, y se logra con esto quizás desarrollar una visión o hacer un workshop para buscar soluciones juntos en un estado mental positivo y creativo. Y específicamente,
si queremos hacer una transformación cultural en una organización. ¿Cómo sería, así como en resumen, así como para entender un poco, no, yo sé que a lo mejor no son pasos, pero como para entender un poco mejor, cómo sería un proceso de cambio organizacional con neurociencia? Bueno, los métodos que existen actualmente, los métodos comunes de organización de cambio, se pueden aplicar de la misma forma. Y al estar apoyados por la neurociencia, hacemos al comienzo del proceso de cambio, eh, hacemos un workshop con la gente, con el equipo de cambio o con el equipo de liderazgo, para que ellos hagan como en el fondo lo que hacen es como una especie de upgrade del sistema operativo, porque entienden mucho mejor cómo funciona mi mente y mis sentimientos y cómo puedo yo influenciar mis resultados usando esta herramienta. Y entonces eso, una vez que tienen esa herramienta y la practican por un tiempo, pueden usar este nuevo sistema operativo para el cambio que sea necesario en la empresa. Ahora, el cambio puede ser un cambio de proceso, puede ser aprender nuevas tecnologías, puede ser, por ejemplo, bueno, lo que está muy de moda es las metodologías ágiles, donde uno de los principales cambios personales en el líder y en particular en la persona del líder es que tiene que entregar más responsabilidad, tiene que confiar más en los empleados y darles el espacio. Y es similar como con los niños en la casa, que cuando empiezan a crecer hay que dejarles más libertad, porque si no se les deja la libertad nunca van a desarrollar la responsabilidad. Y eso no es fácil para una persona de liderazgo que lleva 20 años trabajando siempre de la misma forma, pensando, actuando y sintiendo de la misma forma. No es fácil cambiar eso tan fácil, tan de un momento para otro. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en un cambio de metodologías ágiles o en una transformación digital donde los empleados trabajan más en forma distribuida, con equipos autogestionados, la forma de liderazgo del líder tiene que cambiar para ser más el líder que crea el entorno y hace el apoyo a la gente y también les entrega más responsabilidad. Y claro, ahí el líder también se siente inseguro, lo estoy haciendo bien, perdí la paciencia y subí la voz en la reunión y todas esas cosas. No es fácil cambiar eso. Y entonces, al apoyar con estos métodos de neurociencia, entran como si hicieran un upgrade del sistema operativo que incluye nuevas funciones, que incluye nuevas capacidades y que permite hacer un cambio mucho más sustentable y realmente un individuo tras otro empieza a ver la vida de forma más positiva, empieza a darse más cuenta qué posibilidades tiene cada uno en no ser víctima, no caer en el ciclo de la vida. Mi jefe no sé, mi jefe me trata mal y entonces le andan sacando la vuelta, entonces no hacen buen trabajo, ahí estamos, mi jefe me trata mal es un pensamiento, sacar la vuelta al trabajo es un comportamiento o un hábito y me siento víctima y al sentirme víctima encuentro que la empresa es injusta y deberían subirme el sueldo y entras en ese ciclo. Y la idea es poder salir de ese ciclo. Ahora di un ejemplo de alguien que está frustrado por su empleado, por su jefe, pero lo mismo puede ser al revés, que alguien está frustrado porque los empleados no toman iniciativa y entonces hay que estarlos controlando y entran también en ese ciclo y la idea es observar el ciclo y buscar, bueno, y ahora cómo queremos como equipo de liderazgo, tener una nueva forma de pensar, de actuar y de sentir. Y después hay herramientas para apoyar a cada uno para que no sea solamente escrito en el papel o solamente una intención que no llega a resultados, sino que realmente practicar la nueva forma de ser, el futuro ser que yo quiero ser como persona de liderazgo o el futuro ser que nosotros queremos ser como equipo de liderazgo. Perfecto. Vamos a saludar a quienes nos están viendo.
contarles que estamos saliendo por Hub Radio, que nos ven y nos escuchan desde Chile, por supuesto, Perú, Argentina, Bolivia, desde Colombia, Guatemala, Panamá, Centroamérica, Estados Unidos y también de Europa. Y hoy estamos conversando con Bruno Heufelder. Él es Agile Transformation Coach, está en Suiza y también es instructor internacional en neurociencia organizacional. Bruno, desde el punto de vista de la neurociencia, ¿existe o no existe la resistencia al cambio que tanto se habla dentro de las organizaciones? Definitivamente sí. Y volviendo, por ejemplo, al ejemplo que citaba antes de la persona que es víctima en su trabajo, que puede tener muy buenas razones para sentirse víctima. El jefe me trató mal, o tuve una situación injusta o lo que sea, y cae en ese pensar que la vida es injusta y el actuar, sacarle la vuelta al trabajo, por ejemplo, y el sentimiento de frustración, de víctima, y uno cae en ese ciclo. Y no es solamente así tan superficial como lo cuento ahora, sino que realmente la persona, todo el sistema neurobiológico es consistente con ese estado de ser. O sea, su neuroquímica, sus neurotransmisores, sus hormonas, todo es consistente con ese estado de víctima. Y una vez que uno se acostumbra a ser víctima, normalmente como un hábito totalmente inconsciente que se adquiere a través de la repetición durante los últimos 10, 20 años, lo que sea, la persona deja de ser consciente, o sea, no es consciente normalmente de que es víctima y como que el cuerpo pasa a piloto automático. Es como que eché a andar el proceso automático y ahí quedó sin darme cuenta mi forma de pensar, de actuar y de sentir, que el sentimiento principalmente son hormonas que lo provocan en el cuerpo. Estos son totalmente un estado de ser víctima en el ejemplo. Ahora, si tú vienes como consultora externa y me dices, no, pero mira, ¿no crees que estás un poco, mira, deberíamos ver el mundo en forma más positiva? O tienes un nuevo jefe, tú entras, yo soy esta víctima y tú eres mi nueva jefa, y tú me dices, bueno, yo quiero darte más posibilidades y empiezas a hablar, no sé, del liderazgo ágil o servant leadership o todas esas distintas cosas. Y yo ni siquiera te pesco porque yo en realidad no confío en los jefes. Porque yo soy víctima, yo soy aquí un empleado y los jefes siempre me han tratado mal y mi cuerpo reacciona como siempre ha reaccionado los últimos 10, 20 años. Entonces es como estás intentando cambiar mi sistema automático, mi autopilot que está ahí andando. Y eso es como intentar frenar y cambiar de dirección una rueda que va en una cierta dirección. No es tan fácil, va con un momentum en esa dirección. Y eso requiere de trabajo, primero de darse cuenta y todas esas cosas. Es decir, es natural esa resistencia porque estamos ingiriendo los automatismos de la persona que está, en el ejemplo que yo di, acostumbrado a ser víctima. Uh-huh. ¿Cómo explicarías, porque, bueno, ya entendimos para qué sirve la neurociencia, los beneficios que tiene, cómo nos ayudarías, pero ¿cómo le explicarías a un gerente general, ya, de una organización a la cual uno cree que podría ayudar con la neurociencia? ¿Cómo le explica a un gerente general que la neurociencia lo puede ayudar tanto a él como a sus colaboradores para que la empresa sea más productiva? Bueno, esa es una de las preguntas más difíciles de contestar así en forma directa. Porque el problema es que, digamos que tú fueras este gerente o este gerente, y uno de los mensajes principales de las metodologías con las que trabajamos es que si tú quieres cambiar algo, tú eres la que tiene que cambiar. No es tu organización la que tiene que cambiar, sino que tú tienes que cambiar. Y entonces, en el fondo, yo te estoy diciendo que lo que tú quieres hacer allá afuera
lo tienes que hacer acá adentro. Y necesitas cierta madurez emocional, madurez de la persona para aceptar eso. Porque lo más típico es que el gerente mira para abajo y quiere que su gente cambie. Y yo lo que les estoy intentando decir, y no es tan fácil porque no es tan fácil de aceptar, es que él o ella necesita cambiar. Entonces, normalmente lo que hacemos es, en vez de ir tan directamente como te lo estoy planteando aquí, bueno, empezamos por, bueno, ¿cuáles son los problemas que tú tienes? Y cómo, explícame cómo son estos problemas y qué han intentado para solucionarlo. Y la persona entra como en su estado de ser, quizás puede ser de la frustración que tiene porque los empleados son muy poco proactivos, como ejemplo, y entonces me describe la situación y todo lo que ha intentado hacer y lo que le ha resultado y lo que no le ha resultado. Y después en realidad es, bueno, eh, yo creo que tengo algo que te va a servir para esto. Y te va a servir por esto, esto y esto, por las cosas que te expliqué, por ejemplo, dependiendo de la situación que me esté planteando. Y después es una invitación, bueno, probémoslo. Y el problema, probémoslo, o lo probamos contigo en un curso, si es el gerente o la gerente de la empresa, lo probamos contigo y ves cómo resulta, o con tu equipo de trabajo y después vemos cómo enfrentamos los problemas con eso. O sea, porque ahí ya hay como un upgrade en el sistema operativo y ya podemos usar las nuevas funciones. Pero yo no te puedo, es muy difícil explicarte las nuevas funciones de antemano si tú no las has experimentado en ti mismo. Entonces necesitas cierta, o es la disponibilidad de este gerente de intentar estas cosas porque está interesado, porque ha trabajado en temas de desarrollo personal y lo quiere llevar a su empresa, que ese es el caso óptimo, o quizás es una persona que está bajo tanta presión que está dispuesta, bueno, estoy bajo tanta presión, por favor ayúdame, y ahí está la disponibilidad de hacerlo. Que ambos casos los hemos encontrado. Tengo una colega, por ejemplo, que estuvo trabajando con una petrolera, una empresa, una refinería en Sudáfrica, que no, no estaban trabajando con ella porque estaban buscando el bienestar de los empleados, sino porque habían tenido un accidente en la refinería y estaban desesperados porque si colapsaba esa empresa, iba a colapsar la producción de la refinería y iban a tener un problema político y una empresa muy grande y tenía una presión gigantesca. No había nada de pensamiento holístico ni nada de eso, sino que estaban bajo la presión de tener que hacer algo. Y tuvieron muy buenos resultados porque la presión es tan grande y la expectativa comparada con las posibilidades, la diferencia es tan grande que uno tiene ahí el desafío y tiene que hacer algo. Y ahí la disponibilidad de hacer algo es mucho más Exacto, grande. ahí como que lo que sea, porque es casi una emergencia, así como. Claro, ahí es, por favor, ayúdame. Y estoy dispuesto a invertir 2 días en un curso y te voy a escuchar y tuvo resultados espectaculares. Y pensando en el tema de cómo se ha ido incorporando la neurociencia en las organizaciones, ¿cómo están en Europa respecto de estos temas en las empresas? O sea, ya como que ha entrado o está incipiente. Está bastante incipiente. Lo que está entrando es el tema como mindfulness para los empleados. Está entrando, no está totalmente mainstream, pero está empezando. Las empresas que se dan cuenta que hacen bien en introducir estos temas, ofrecerlo para los empleados, donde se ve muy poco es en el área de liderazgo y al mismo tiempo uno puede decir que por un lado está en pañales, está muy reciente y por otro lado está muy avanzado porque muchas de estas cosas nosotros ya las sabemos en forma intuitiva. Hay muchos líderes que hacen estas cosas en forma intuitiva o porque se han desarrollado y lo hacen en forma consciente. Hay muchos que ya aplican muchas de estas cosas y en ese sentido se podría decir está muy avanzado. Pero si yo empiezo a hablar estos temas con empresas, la primera reacción a veces es escéptica o
cómo se lo explico a mis colegas, cómo convenzo a mi gente o a mi jefe de que quiero hacer esto. No está muy avanzado todavía. Y el approach ahí es simplemente ver qué se puede hacer, el que esté dispuesto a hacer algo, podemos trabajar juntos y después a través de los resultados, la gente empieza a llegar por sí sola. Como mensaje final, en una frase, si hay algún o alguna líder que nos está escuchando en este momento y está en la duda todavía de aplicar algo así en su organización, en una frase, ¿qué le podrías decir? Yo diría que la esencia es cambia tu mente y crea nuevos resultados. Buenísimo. Muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias a quienes estuvieron hoy día en el programa. Gracias a todos y todas. Nos vemos en 2 semanas más. Bruno, muchas gracias. Te mando un abrazo gigante a la distancia. Muchas gracias por haberte dado este espacio, por estar con nosotros y nosotras. Un placer haber estado acá. Un abrazo y saludos a todos los que están escuchando y les deseo mucha suerte a todos. Muchas gracias. Nos vemos.